Bueno, perfecto. Pues empezamos nuestra ronda de preguntas. Muchísimas gracias por las ponencias. Creo además que ha quedado una narrativa, una historia muy completa con las ponencias de todos vosotros. Vamos a empezar con nuestras preguntas. Bueno, una pregunta general que nos envían para todos. ¿El metanol de residuos cómo compite con el etanol como carburante? ¿Alguien quiere empezar? Pues si queréis empiezo yo. Genial. Empiezas tú. Pues, a ver, el bioetanol es una solución industrial ampliamente implantada, como hemos visto en Europa, en Francia, incluso a niveles de mezclas del 85%, en Estados Unidos, en Brasil, y el metanol pues prácticamente no existe. Es un combustible con muchas expectativas sobre él, no solo el que proviene de residuos, el metanol, sino el que proviene con origen en la electricidad renovable, en el hidrógeno. Bien. Pero no existe una producción todavía industrial, más allá de proyectos demostrativos o experimentales. Vale, digamos que ahora mismo no se puede considerar una competencia en ningún sentido por cuestión de producción. Porque no hay casi hidrógeno renovable, y ese hidrógeno renovable que vaya a metanol con origen de un CO2 biológico a nivel industrial todavía no se está produciendo. Genial. Me gustaría añadir, Elena, un poco lo que decía José Ramón, y que es muy cierto, un poco también cómo podrían competir, no tanto cómo competir, sino cómo podrían competir. Y realmente el objetivo es la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. A mí me da un poco igual cuál ha sido el feedstock, la materia prima que yo he utilizado para obtener este etanol. Lo que sí me va a importar es qué ahorros me va a proporcionar ese etanol. Es decir, yo me voy a enfocar a cómo me contribuye a la solución. Entonces, creo que deberíamos tratar, incluso desde el punto de vista regulatorio, a las distintas materias primas para la obtención de etanol en función de las emisiones finales que me proporciona ese etanol, ¿no? Así es como lo tienen, por ejemplo, en Estados Unidos, donde se llama etanol, diríamos, avanzado, a aquel que me da un mayor ahorro de emisiones finales de gases de efecto invernadero. Aquí en Europa hemos llamado etanol avanzado a aquel que proviene de residuos, ¿no? De lo que decía el anejo A antes José Ramón. Y quizá nos podríamos preguntar, es decir, si lo que nos importa es tanto el método de obtención como lo que nos debería importar, que es realmente cuál es la contribución neta a ahorrar emisiones de esa molécula específicamente, no tanto de qué materia prima proviene. Entiendo. Sí, bueno, justamente yo creo que la pregunta que has hecho es metanol que proceda de residuos, ¿no? Supongo que esto están hablando por temas de gasificación de residuos para producir un biometanol. Esa tecnología no está totalmente avanzada, es decir, una tecnología que no está madura. Es decir, es más maduro producir etanol con residuos que producir un biometanol con residuos. Y luego también hay un tema importante. Antes de hacer ETBE, que he dicho ya anteriormente, que lo utilizan para el octanaje de la gasolina, para aumentar y darle oxigenación, y después del plomo del tetratilo utilizaron MTBE y lo quitaron. Es decir, pasaron al ETBE. ¿Y por qué? Porque el metanol es más nocivo que el etanol. Es más nocivo, es decir, es un componente más nocivo que el etanol. Y además tiene menos poder calorífico, con lo cual tiene algunos inconvenientes. Lo que pasa es que, bueno, que sí es verdad que hay unas reacciones a partir de residuos, sobre todo de residuos sólidos urbanos, que por gasificación, a producir un gas de síntesis y con hidrógeno, no sé qué tal, al final produces un biometanol, ¿no? Pero que casi se va a utilizar, que estamos pensando nosotros, más para temas químicos que para temas de combustibles. Por ahí va otra de nuestras preguntas, que nos la envían para Nacho. ¿Es la misma densidad energética en todos los tipos de combustibles? No. No, y precisamente aquí jugamos con la desventaja. Una de las cosas que no he dicho a la hora de hablar de nuestra propuesta de revisión de la fiscalidad de los combustibles de automoción es, hombre, no vamos a gravar el volumen, vamos a gravar el contenido energético. Nuestra propuesta, que como digo, va en la línea de lo que decía la Comisión en la propuesta de revisión de la Directiva de Fiscalidad Energética, es hacer una conversión
a gigajulios y entonces a partir de ahí, pues, tanta energía, tanta fiscalidad aplicamos. No es la misma. Tiene la ventaja de que se puede utilizar toda la infraestructura de distribución, almacenamiento, suministro, etcétera, etcétera, con lo cual abarata todo muchísimo. Una cosa que no he dicho, y no sé si hemos dicho alguno, es que en el parque actual de coches de gasolina, con una conversión que, José Ramón, ¿cuánto es? 600 euros, una reprogramación. Sí, un kit. El coche de gasolina con el que habéis venido hoy hasta aquí podría utilizar E85 perfectamente, por 600 euros de reconversión, y repostaríamos a la mitad si tuviéramos la misma fiscalidad que en Francia, ¿no? Bueno, creo que son cosas sobre las que por lo menos reflexionar. Claro, o sea, un coche de gasolina necesita un cambio mínimo para poder Mínimo, repostar con mínimo. E85. Nos preguntan también para José Ramón, ¿el bioetanol, por ejemplo, el E10 o el E85, se utiliza actualmente como combustible en maquinaria agrícola en España y en otros países? ¿O digamos que está igual de vetado? No, a ver, es un tema al final en España E85 no existe, por lo que hemos comentado, por un tema fiscal es más caro, por lo tanto hay 3 estaciones que lo suministran. Claro. Lo fácil es cuando se implanta la distribución, se implanta primero una fiscalidad atractiva. Con una fiscalidad atractiva las empresas tienen interés en suministrarlo, las estaciones de servicio, y en ese momento lo fácil es usarlo en los coches existentes con esa reprogramación de la centralita. Es inmediato. Yo tengo un coche de gasolina, resulta que lo transformo por 600 euros y la factura de combustible se me reduce sustancialmente. Eso es lo inmediato. Una vez que se desarrolla una red de estaciones de servicio, y Francia está ahora mismo en este nivel, Francia tiene un 40% de sus estaciones de servicio en la red nacional francesa que ya suministran E85. ¿Qué es ahora lo interesante? Pues ahora sí que empieza a ser interesante para que ese tractor, esa furgoneta de reparto o ese camión, el tecnólogo pueda proveer una solución para que funcione con E85, pero no es tan inmediata como la de un turismo, que es simplemente una reprogramación de 600 euros. Ya requiere la intervención del fabricante y, por lo tanto, un motor adaptado al consumo de bioetanol, de E85. Sí, pero sí podemos dejar una cosa clara, ¿no? Que no hemos dicho. Cualquier coche del 2020 para acá, o del 2000 incluso, del 2000, no voy a decir del 2000 para acá, puede llevar hasta un 15% de etanol sin hacerle nada, ¿eh? Es decir, todos los coches llevan etanol ahora mismo, llevan bioetanol, el 5% mínimo, aquí en España. Pero cualquier coche ahora mismo, tú coges y a tu coche le echas, que sea del 2017, 2015, 2014, le echas hasta el 20% y funcionaría igual. Y fijaros si no, cuando vayáis a alquilar un coche, abrir la tapa y verás cómo ponen todos E5, E10 y ya en todos pone E20. En los coches de alquiler más modernos pone E20. Eso quiere decir que tú puedes llegar y a tu coche echarle hasta un 20% de alcohol y funcionaría. El E85, que es verdad que aquí en España no hay, y lo cogen 3 o 4 gasolineras que habéis visto que ha puesto Nacho, eso es porque lo están utilizando y les servimos, ¿no? Como cosa excepcional, porque lo utilizan para coches de carreras, para el octanaje. Y cuando van a las ITVs, lo echan para que emitan menos CO, para que emitan menos monóxido de carbono. Se utilizan para eso solamente, pero hoy en día todos los coches llevan etanol y podría, como digo, llevar hasta E20. Fijaros, y estamos con E5 aquí. Y por seguir aquí en este comentario, para E85, como decían, bien instalamos este kit por 600 euros en un taller, vas un día y recoges el coche y ya puedes utilizar el E85 en cualquiera de las 40% de gasolineras que tienen E85 en Francia, o puedes ir en un coche nuevo y comprar un modelo que se llama Flex Fuel. El que tenemos aquí fuera es un Ford de color verde, os podéis acercar, en mitad de la maquinaria ahí veréis 3 coches aparcados. El de color verde es el que es el Flex Fuel. Es un Ford Kuga y bueno, ese coche ya de fábrica, no necesitas el kit, puedes directamente ya utilizar, está preparado para no ya el E20, el E85. Y ya hay fabricantes de coches que ven ahí un mercado. Claro. Y bueno, pues Ford con este modelo Kuga en Francia ha obtenido unas ventas muy interesantes, ¿no? Y aquí en Valladolid, bueno, pues tenemos el centro de desarrollo mundial de tecnología de Horse, que es la, diríamos, unidad de desarrollo de motorizaciones del grupo Renault que siguen con la tecnología de motor de combustión. El centro de investigación a nivel mundial está aquí en Valladolid y están desarrollando
también motorizaciones que puedan, diríamos, dirigirse a este mercado, ¿no? Y lo que preguntaba la persona sobre el tema de maquinaria agrícola, pues también están desarrollando maquinarias que van a poder, maquinaria agrícola que va a poder funcionar con etanol. John Deere es uno de ellos y, de hecho, a nivel europeo tenemos una reunión donde van a estar ellos presentes dentro de poco y ven también, diríamos, como un mercado potencial para ellos el desarrollo de este tipo de motorizaciones también en maquinaria agrícola. Perfecto. Nos llegan varias para Nacho que van por la misma línea. Nos dice una, ¿cuál es la razón que se da en plena emergencia climática para una fiscalidad que desfavorece al bioetanol? Otra en la misma línea, ¿cómo pretenden combatir la emergencia climática con los biocombustibles si son más caros que los combustibles fósiles? ¿Alguna razón por la que esta fiscalidad es así? No sé si ha salido un BOE de emergencia extraordinario o algo, pero yo de momento no soy ministro ni de Hacienda ni de nada. Con lo cual yo creo que esa es una pregunta para la Administración. No, lo mismo preguntamos nosotros. Creo que aquí estamos padeciendo este síndrome de la tecnología única y el símil este que hacía, ¿no? De achicar únicamente con un cubo, que en este caso y en España pues es la electromovilidad y ya está. Y nosotros lo que decimos es que la electromovilidad fenomenal para los usos que convenga, pero que para otros usos, otros públicos, otras aplicaciones, otros entornos, otros puntos geográficos, pues habrá que utilizar otras herramientas diferentes. Bueno, yo creo que aquí estamos en que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Y creo que la Administración ha considerado una opción como la ideal, y todo lo que no sea esa opción, pues directamente lo descarta. Creo yo en un error de miopía y de ir con las luces cortas en lugar de llevarlas largas, porque sinceramente, y aquí como os he dicho antes, yo hablo con la tranquilidad de ser neutral. Yo vendo gasolina, cuando digo yo, digo mis asociados, gasolina, gasóleo, gas, electricidad, lo que haga falta. Barras de pan, que somos las gasolineras, las mayores panaderías de España, etcétera, etcétera. Con lo cual, a mí me da igual. No entiendo por qué se apuesta, por qué se ponen todos los huevos en la misma cesta. Sí, pero es así. Por seguir al comentario de Nacho, hemos visto cambios en países que, por ejemplo, sean en el E5, en ese mapa que tú mostrabas, Italia seguía todavía como un país de 5 y, de hecho, Italia en ese mapa debería estar ya en verde porque está transicionando del E5 al E10. ¿Tú tienes cierta esperanza, a lo mejor, Nacho, de que la Administración española pueda recapacitar y seguir el camino de la mayoría de los países europeos en este...? Hombre, por nosotros no va a ser, ¿no? Nosotros, otra cosa no, pero cabezotas somos un montón y estamos ahí picando piedra. No sé si se puede decir esto, pero sí, seguimos insistiendo. Nosotros se le hemos trasladado a la Administración al más alto nivel. Entendemos que es un proyecto bueno para el país. Y sobre todo una cosa, al final, con la electromovilidad, que como digo es fantástica para determinadas aplicaciones y para otras no tanto, pero pasa una cosa y es que una vez ya hemos pasado esta curva, ¿no?, de los early adopters, luego vemos que de repente como que se estanca un poco y creo, y así se lo hemos trasladado a la Administración, que con esta política de tecnología única lo que estamos haciendo es expulsar directamente de la transición energética y de hacer una movilidad más sostenible a una buena parte de la población, cuando creo que lo que deberíamos hacer sería lo contrario, integrarlos, atraerlos. La fábrica que tiene Horse en Valladolid es una maravilla, pero ¿por qué no puede ser un motor, de hecho como el que ya han anunciado ellos que están desarrollando, híbrido enchufable con el motor de combustión alimentado por bioetanol? Esto es una maravilla y lo estamos desarrollando aquí en España, en Castilla y León, en Valladolid. Y claro, si no se dan las circunstancias adecuadas, pues no se utilizará con un bioetanol también producido aquí. Y otra cosa que no se me quería olvidar, y perdona que ya os dejo hablar, todos sabemos lo que ha sucedido desde el Liberation Day, ¿no?, el 2 de abril, con aranceles, etcétera, etcétera. En la Unión Europea y en España se nos llena la boca de autonomía estratégica
Casi lo más importante de estos datos que os he enseñado, de si el estándar pasa de ser de E5 a E10 o a E85, los ahorros económicos, etcétera, etcétera, pero casi lo más importante es el ahorro de barriles de petróleo importados a España, que sería con combustible producido aquí. Y dejaríamos de estar tan expuestos a los vaivenes o de Trump o de la OPEP o de las guerras que puedan tener entre Arabia Saudí y Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera. Esto hace no demasiado tiempo casi no se tenía en cuenta y a lo mejor David nos puede contar más, pero yo creo que en Bruselas cada vez resuena más este concepto de autonomía estratégica y que mejor que algo que ha crecido en nuestro propio campo para reforzar esa autonomía estratégica. Eso es lo que te quería decir yo, que estamos con net cero en el 2050, ¿no? Net cero, net cero. Entonces, yo creo que tienen que ser compatibles todas las tecnologías existentes. Y si tenemos una tecnología que ya existe, como esta mesa que existe, la puedo tocar, si los biocombustibles existen, utilízalos. Nos estamos llenando la boca en que si hidrógeno, que si tal, que si lo otro, que tal, que reduce emisiones. Coño, utiliza lo que tienes y además con producción propia en España, que tienes 3 fábricas que producen 500.000 metros cúbicos de producto, que no tienes que importarlo. Otra cosa es como Italia, que dices que han puesto de 10. Italia no tiene producción de biocombustible, no tiene plantas. Nos compran a nosotros incluso para llevar hacia Italia. Pero es que aquí lo tienes aquí, es que no tendría ni que importar. Utilízalo. Que reduces un 2% las emisiones, un 3, un 0,5, has reducido. Que pone 10, que si fueras el primero que pone ese 10, hombre, lo vería extraño, pero si hay 20 países que tienen 10, ponlo tú también. Que no sé qué decías tú antes, que vengo con mi coche, paso la frontera, busco E10 y dices, aquí la gasolina que es de contrabando. Tú porque lo sabes, pero el que venga afuera dirá, aquí la gasolina que es, ¿por qué no hay E10? Es que la roban. Dirán, como paso los Pirineos, estos, a ver de dónde tienen esa gasolina. Y seguro que es mala. La gente pensará algún francés o algún belga que es mala. Señores, es que no ponemos, pone 10 y con eso vas a reducir las emisiones un porcentaje. 4, 3, no sé cuánto, lo que sea. Pero vas a reducirlo inmediatamente. Y te puedes enorgullecer, decir, con mi propia producción, reduzco las emisiones X, sin tocar nada de las infraestructuras. ¿Qué milagro hemos hecho? Sin poner puntos de recarga, sin tener que tener camiones nuevos de no sé qué, lo tienes ahí. David, querías decir algo, ¿verdad? Sí, en relación a este punto de autonomía energética, creo que es importante. Me preguntaba el otro día en Bruselas un miembro del Parlamento Europeo y decía, oye, si hubiera un apagón, no eléctrico, sino energético, no podemos importar gasolina, ¿qué pasaría en Europa? Y yo lo que le dije es, bueno, pues nos pararíamos todos los coches, menos en Francia. En Francia, gracias al 85 y a los coches bien con kit, bien flex fuel, podrían seguir moviéndose porque tendrían una producción nacional de combustibles, cosa que no ocurre de momento, diríamos, en ningún otro país de la Unión Europea que no va a acceder ni a los kits ni a los coches flex fuel. Creo que ha quedado claro. Puede parecer un escenario apocalíptico, pero hasta antes de ayer, y que si no que se lo pregunten a Alemania, todo el mundo contaba con el gas ruso. Sí, sí. Yo, de verdad, vivimos una época en la que yo no descartaría nada. Hasta, como digo, antes de ayer, oye, Alemania, energía barata para su industria gracias al gas ruso y de repente, ¡pum! Todos sabemos lo que ha sucedido. Yo no sé si ustedes son capaces de descartar algún escenario en este mundo que vivimos hoy, pero yo no. Con lo cual, todo lo que podamos ganar de autonomía estratégica creo que será una buena cosa para España. Pero ahí lo dejamos. Lo dejamos ahí. Nos preguntan también cómo de posible podría ser producir bioetanol a partir de paja pretratada. ¿Seguiría generando un DDGS del mismo valor? No. Nosotros, de hace años, porque nuestras plantas vienen de Abengoa, son las plantas que tenía Abengoa, teníamos una línea y seguimos teniendo la planta de Salamanca, la planta donde se hizo la demostración, e incluso teníamos una planta en Estados Unidos, en Houston, que la hacíamos a partir de la hidrólisis y fermentación de paja. Sería un residuo, sería avanzado lo que se hace de paja. ¿Qué es lo que pasa? Las producciones son bajas, las enzimas que hay que utilizar son diferentes, son costosas, y hoy en día no hay plantas en Europa, no hay ninguna planta, ya ha habido muchos. Vimos nosotros, estuvo Poet, DuPont, hace poco Clariant, hay muchísimas tecnologías que han intentado, pero no es rentable. Puede pasar lo mismo que hemos hablado antes del biometanol, haciéndolo por gasificación de residuos. Una cosa es que técnicamente se puede hacer y otra cosa es que sea rentable. Entonces, no era muy rentable hacerlo y por eso no se ha llegado a hacer. Y siguen sin hacer.
Por eso hay que buscar residuos que se están buscando, que sea más fácil poder hacer este bioetanol a partir de residuos, pero que los costes de producción sean más bajos. Es posible que de aquí a 15 años, 12 años, cuando la fiscalidad, todo esto que hemos hablando, se reduzcan los costes, tengamos mejores costes, la producción sea mejor y sí pueda partir la paja. Es decir, ¿es viable? Sí. Técnicamente todavía es costoso. Vale. Yo tendría una visión un poco distinta aquí. Y la planta, por ejemplo, de Podari en Rumanía, que fue construida por Clariant hace 5 o 6 años, empezó a funcionar y se dieron cuenta que se encontraron con una serie de dificultades operativas. Es decir, a nivel piloto la tecnología parece que funciona, pero los que se han movido a nivel comercial, y la planta de Podari de Clariant la tuvieron que cerrar por dificultades operativas. No consiguieron, diríamos, operar al 100%, operaban porque desde un punto de vista operativo es muy complicado todavía esta tecnología. Es complicado. Y la planta de Podari fue una inversión de varios cientos de millones de euros, empezó a funcionar y ahora mismo está cerrada. Nos quedamos con que producimos bioetanol del maíz. Nos preguntan también, teniendo en cuenta la elevada huella hídrica total de la producción de maíz, ¿cómo se justifica su sostenibilidad frente a otros biocombustibles? Sí. Dices tú, la huella hídrica que tienes. Bueno, al final tú lo que intentas, y ya lo he explicado antes, ¿no? Intentas al final minimizar esa sostenibilidad, es decir, aumentar la sostenibilidad, disminuir esa huella. Entonces, trabajamos constantemente para que los riegos sean inferiores, para que la cantidad de fertilizantes sea inferior. Es decir, al final, nuestro etanol, si calculamos la huella total, que creo que algunos de vosotros habéis explicado, que no es lo que es a por el tubo de escape, sino la huella total de todo el proceso que es productivo, tiene una reducción en algunas de nuestras plantas con el maíz que compramos, que tiene una reducción alta, de más del 85%. Es decir, aquí hemos puesto 79%, pero en algunas de nuestras plantas, si el maíz que se ha comprado tiene una sostenibilidad alta porque ha hecho unas buenas prácticas y tienen menos emisiones en todo su ciclo, pueden llegar hasta el 85%. Es decir, a veces tiene menos emisiones un bioetanol que se hace a partir de un cereal que el que se hace a partir de un residuo. Porque si ese residuo viene desde muy lejos, se está contabilizando toda su huella de carbono. Si el maíz que está cogiendo además está ad hoc a tu planta, está pegado y se ha hecho una buena estrategia de cómo hacer el cultivo, puede tener muy pocas emisiones. Y además, tú en las plantas al final, para todo el ciclo total, como digo, estás minimizando la cantidad de energía que tienes que consumir que sea fósil, reduciéndola. Y por tanto se puede llegar a obtener hasta 85% de reducción, incluso más. Pensemos aquí, además, hay una cosa, como la industria del biorefino, la materia prima, es evidente, proviene de la agricultura, y esto lo hemos comentado en alguna asamblea de BioE, al final se produce un círculo virtuoso, que es que estos señores a sus proveedores de materia prima les impulsan a reducir tanto la huella hídrica como la huella de carbono. ¿Para qué? Para que luego esa estadística de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en un 80%, etcétera, etcétera, sea lo más favorable posible. Con lo cual, y oye, los agricultores, ya que aprenden a cultivar utilizando menos agua, con una huella con menor impacto en el medio ambiente, luego no desaprenden cuando lo utilizan para otros usos, que no sea para el biorefino. Entonces, se contribuye a mejorar. Lo mismo que hablábamos de a partir de residuos. Claro, solo si se dan las circunstancias adecuadas se producirá una innovación tecnológica constante que pueda ir mejorando procesos y utilizando nuevas materias, etcétera, etcétera. Pero creo que se trata de ir generando esta espiral virtuosa. Por ahí nos preguntan también cómo se está abordando la eficiencia energética de los procesos de conversión en las biorefinerías más avanzadas. ¿Qué productos de alto valor añadido están emergiendo como los más prometedores? Bueno, yo creo que también Antonio esto lo puede, porque Vertes está trabajando realmente bien. En general, todas las biorefinerías de Europa se han focalizado mucho en, además tienen un eslogan, ¿no? Más alimentos que energía, y es que todo aquello que se puede aprovechar como alimento, llevarlo a alimento. En las biorefinerías de Vertes están produciendo aceites de maíz, están produciendo esta proteína. Hay un campo de innovación enorme en el ámbito de la proteína, adaptar estas plantas
todas estas biorefinerías empezaron como plantas de bioetanol. El objetivo era producir bioetanol y digamos que la proteína era un subproducto. Ahora mismo la proteína tiene un valor equivalente al valor que tiene el bioetanol y el futuro probablemente vaya por adaptar esas proteínas a las diferentes cabañas ganaderas para hacer una proteína más adaptada y aprovechar el máximo posible, ¿no? Nosotros incluso, no te lo he comentado, pero nosotros te he dicho que tenemos una proteína del 30% máximo cuando quitamos además el aceite, ¿no? Pero tenemos proyectos para hacer una proteína que sobrepase el 60%. Es decir, un producto que tenga más del 60% de proteína, que se puede utilizar incluso no solamente ya para utilización para los animales como para formulación de piensos, sino se puede utilizar ya para tema de mascotas, se puede utilizar también para la silvicultura, es decir... Como barrita energética. Barritas energéticas, existe ya, es decir, se puede utilizar y darle porque al final no deja de ser un producto que viene del maíz. Por lo tanto, se está haciendo un concentrado de proteína y en vez de tener un 30%, pues lo vas a utilizar con un 70-80% de proteína. Y la proteína que sale del maíz, ¿podríamos decir que tiene la misma calidad que la proteína que viene de la soja? Porque sí, ¿verdad? Tanto es así que se sustituye la harina de soja por DDGS, es decir, por la fracción que tiene proteína de la producción del bioetanol. Es decir, se sustituye, es decir, es el sustituto de la harina de soja que importamos de Brasil, de Estados Unidos. Vamos a acabar con ya la última pregunta en el que nos preguntan si el consumo de un vehículo al que le hemos echado E85 es el mismo que con un combustible fósil. Es decir, ¿puedo recorrer los mismos kilómetros con E85 que si he hecho gasolina? A ver, el E85 tiene una densidad energética más baja, con lo cual en el mismo depósito, si te hablamos del mismo vehículo, con ese depósito vas a recorrer menos kilómetros por esta menor densidad energética. Necesitarás echar más combustible, más cantidad. Esto supone que, aunque cuesta la mitad, no ahorra la mitad, ahorra un poquitín menos. Vale, pero aún así sigue existiendo ese ahorro. Sí, por supuesto. Y sobre todo un ahorro medioambiental, ¿no? Sí, la diferencia sería pequeña. De hecho, el estilo de conducción a veces tendría más impacto si es 85 o un E10, ¿no? No es una diferencia, diríamos, que influye notablemente. Según conduzcas tú, va a influir posiblemente más. Muy bien. Pues aquí lo dejamos, justo a la hora. Muchísimas gracias por vuestras ponencias, por lo claro que ha quedado todo. Y si hay alguna otra pregunta, se la enviaremos directamente a los ponentes y os contestarán al correo electrónico que pongáis en el formulario. Un placer haber compartido esta sesión de Biorefino con vosotros y nos vemos mañana 10:30 puntuales. Muchísimas gracias. Gracias.